Hola, tenemos la siguiente pregunta. Si f de x es igual al logaritmo en base 2 de x y g de x es igual a 1 menos x, el dominio de la función f compuesta g de x es... Vamos a buscar el dominio de esta función. Para ello, primero tenemos que entender cómo funciona esa composición de funciones. Entonces tenemos f compuesto g de x, que escrito de otra forma es lo mismo que f evaluado en g de x, en ese orden, f evaluado en g de x. Luego es muy importante entender el orden en que va ingresando x. Tenemos que x ingresa en la función primero en la función g. Tienen que tener cuidado porque lo ven en este orden y piensan que x ingresa primero a f. Fíjense el orden de los paréntesis. X ingresa primero a la función g, ¿cierto? A la función g, y luego nos sale un valor que llamamos g de x, que es x una vez ingresado a la función g. Luego este valor ingresa en la función f, ¿cierto? Y sale lo que llamamos f de g de x. Esto es lo que es una composición de funciones. Cuando un valor entra en una función y ese resultado entra en otra. Entonces, para hallar el dominio de esta función final, vamos a hallar primero estos dos dominios. ¿Cuál es el dominio de f de x y cuál es el dominio de g de x? El dominio es todos los valores porque podamos reemplazar a la variable x. En los logaritmos tenemos que tener cuidado porque acá solo puede ir un número positivo. Ni siquiera puede ir el 0. Tienen que tener presente eso. Luego el dominio de esa función será que x sea mayor obligatoriamente, mayor estricto a 0. No puede ser ni 0 ni un valor negativo porque si no el logaritmo no existiría. Eso pasa siempre en todos los logaritmos. Y ahora para el dominio de g, para esta función lineal no hay ningún problema. Podemos reemplazar a x por cualquier valor real. Entonces su dominio serán todos los reales. Siempre que tengamos una función lineal, su dominio es todos los reales, porque no tenemos ninguna restricción al reemplazar. Ya tenemos entonces esos dos dominios. Ahora vamos a hallar el dominio que nos están pidiendo. El dominio de f compuesta g de x. Recordemos que esto es esto que tenemos acá, es decir, este gráfico. Viendo este gráfico, ustedes tienen que pensar esto como unas máquinas. Aquí yo tengo una máquina g que me recibe cierto valor, ¿cierto? Y después me bota otro producto que lo voy a ingresar en la máquina f y tengo que verificar que la máquina f sí reciba eso, porque si no se me va a dañar la máquina. Entonces, lo primero que debemos verificar es que el elemento x que yo ingrese efectivamente pertenezca al dominio de g. ¿Qué quiere decir eso? Que los elementos que yo le voy a meter a esta máquina sí los reciba, porque donde le meta un elemento que no reciba, pues va a dañar la máquina, no va a funcionar. Eso es lo primero que debo verificar. Y además, también se tiene que cumplir que lo que salga de la primera máquina, que es lo que se llama g de x, ¿cierto? Miren, x entra a g y se convierte en g de x. Eso que sale debe poder entrar en f, o sea que debe pertenecer al dominio de f. Eso si hacemos f compuesta g de x. Ojo porque esto no es conmutativo, no es lo mismo mirar g compuesta f. Ahí ya cambiaría el orden en que ingreso a las máquinas, luego cambiaría el orden en que hago esto. Entonces, primero verifico que el valor que vaya a entrar a la función g sí pueda entrar, o sea que x pertenezca al dominio de g, y que lo que salga, o sea g de x, pertenezca al dominio de f. Debo garantizar esas dos cosas. Entonces, miremos que x pertenezca al dominio de g. ¿Cuál es el dominio de g? Según lo hice, en los reales. O sea que por este lado, x puede pertenecer a los reales. O sea que acá no hay tanto problema. ¿Por qué? Miren cuál es la función g. Al ser lineal, x puede tomar cualquier valor, y eso es lo que estoy escribiendo acá. X debe pertenecer a los reales. El problema sería donde acá tuviera restricciones, pero ese no es el caso. Necesito que x pertenezca a los reales y listo. Entonces, aquí entra cualquier real, aplico la función g, que es a 1 restarle ese valor que entra y me bota un resultado, que llamamos g de x. Ese g de x es el que llamamos acá 1 menos x. Fíjense que acá lo tenemos. ¿Qué pasa con ese 1 menos x? Debe pertenecer al dominio de f. Es decir, que cuando yo haga este resultado, esta operación, miremos cuál es el dominio de f. Que ese resultado sea mayor a 0. Entonces vamos a garantizar eso.
que cuando yo haga esta operación, lo que salga efectivamente sea mayor a 0 para que pueda entrar en esta función. Entonces necesitamos garantizar estas dos cosas. Que x pertenezca a los reales y además que se cumpla esto. Entonces busco la intersección de estas dos cosas. Voy a resolver esta inecuación que es muy sencilla. Paso el menos x a sumar. Entonces tendría 1 mayor o igual que 0 más x, o sea, x. Ahora debemos mirar qué números cumplen estas dos condiciones. Que pertenezcan a los reales y que a su vez sean menores que 1. Entonces debo verificar que se cumplan estas dos condiciones. Tenemos a todos los números reales, que por un lado sería esta parte de acá, y al mismo tiempo queremos que sean menores que 1. Entonces tenemos al 1. Fíjense que hacia la letra apunta al menor, luego será todo a la izquierda. Y aquí tenemos un hueco, porque no tenemos la opción de menor o igual, solamente menor. Entonces, ¿cuál sería este intervalo? Desde acá, que es menos infinito, hasta el número 1 sin tomarlo, por eso va un paréntesis abierto. De esa forma tenemos que al cumplir las dos condiciones que tenemos para aplicar esta composición de funciones, su dominio van a ser los reales que al mismo tiempo cumple que son menores que 1. Entonces el intervalo solución es desde menos infinito hasta 1. Luego la respuesta correcta sería la opción B. Espero hayas entendido el razonamiento que usamos para dar una solución a la pregunta propuesta. Si te gustó nuestro video no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Espero que estés muy bien hasta un próximo video.